Debo decir a mis queridos hermanos y hermanas que no olvidéis, la exposición de la palabra es muy importante, la Biblia lo enseña. Salmo 119, 130 dice: el principio de tus palabras alumbra, la entrada, la exposición de tu palabra alumbra. Y es importante que no olvidemos eso, la importancia de la exposición de la palabra. Y para exponer bien la palabra, hay que comenzar con lo que se llama introducción bíblica. Introducción bíblica nos dice quién escribió el libro que estudiamos, cuándo lo escribió, a quién lo escribió, dónde lo escribió y por qué. Todo eso pertenece al campo de la introducción bíblica. A veces los predicadores tenemos la mala costumbre de decirle a los hermanos: abran sus Biblias en 1 Corintios tal, y no le decimos a la congregación dónde estaba Corinto, por qué Pablo escribió, cuál era la situación allí. No preparamos a la gente para recibir la palabra. Y eso no es bueno. Debemos de entender la importancia de la introducción bíblica, situar el pasaje en su sitio histórico y demás. También es importante la exégesis. La palabra exégesis significa sacar, extraer y mostrar. Y mostrar viene de ek, que significa hacia afuera, y ago, que significa guiar. La exégesis nos ayuda a determinar el texto. La exégesis nos ayuda a descubrir el texto mismo, qué dice el texto. Y luego de ahí vamos a lo que se llama hermenéutica. Algunos creen que la hermenéutica es un virus, una bacteria, una enfermedad, y no le prestan mucha atención y se enferman y se mueren. Hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar. La exégesis nos ayuda a determinar el texto. ¿Qué dice el texto? La hermenéutica nos ayuda a saber qué significa el texto. Son dos cosas muy cercanas, pero son diferentes la una de la otra. Y la hermenéutica es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque se guía por reglas, leyes. Todo lo que es ciencia tiene que ver con normas, con reglas, con leyes. Y es un arte, la hermenéutica es un arte porque el arte hay que practicarlo. El músico nace, pero no nace hecho. El pintor nace, pero no nace hecho. Tiene que practicar. Entonces es importante. La práctica es importante. Es lo del flautista que hablaba anoche a los hermanos. ¿Cuántas horas hay que practicar? Bueno, depende. Si tú practicas 1 hora, eres un flautista de 1 hora de práctica. Y si practicas 10 horas, eres un flautista de 10 horas de práctica. Y la gente se va a dar cuenta. De manera que esas 3 cosas hay que tenerla en cuenta: la introducción bíblica, la exégesis y la hermenéutica. He omitido, porque no quiero que nadie se sienta acomplejado, he omitido ahí algo que llamamos los idiomas bíblicos. Y la Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas. En el Antiguo Testamento el hebreo y el arameo, y en el Nuevo Testamento el idioma griego. Y es bueno que uno sepa
algo de esos idiomas, por lo menos que entienda, aunque es peligroso saber un poquito, nada más, es un poquito, es peligroso. Alguien le preguntó una vez a uno, ¿tú dominas el griego? Y dice, bueno, si es chiquito y se deja, si es chiquito y se deja, vale. Entonces es bueno saber los idiomas originales, pero que nadie se sienta complejado, diga, bueno, como yo no sé los idiomas originales, no puedo hacer exégesis ni puedo interpretar. Te va a resultar algo más difícil, un poquito más complicado, te vas a equivocar algunas veces, porque el texto en nuestro vernáculo, en el castellano, a veces no refleja precisamente lo que dice el original. Pero hoy día tenemos muchas herramientas a las que acudir. Tenemos muchas gramáticas que se han escrito de los idiomas hebreo y griego y algunos libros de ayuda. Cuando estaba en el seminario hace años usaba lo que se llama, en inglés le llaman Word Pictures of the New Testament, que se ha traducido al castellano como imágenes verbales del Nuevo Testamento, de A.T. Robertson. Es una buena obra y si tú tienes acceso, cómprala porque te puede ayudar muchísimo para entender. Pero hay muchos comentarios. Los comentarios míos procuro basarlos sobre el texto original. Y estoy diciendo todo esto para hacer esta advertencia. Me gusta leer los comentarios que escriben otros, amigos míos y demás, y solo recordar a todos que, por ejemplo, en el griego, eso de decir, bueno, este verbo es un aoristo, eso no ayuda mucho a nadie, a menos que tú le digas cuál es la función del aoristo. La palabra clave es la palabra función. Este verbo está en el modo indicativo. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué función tiene que esté en el indicativo y no en el subjuntivo o en el imperativo? Tienes que aprender que lo importante es la función y que tú le digas a la gente, esta es la función de esto aquí. También debo aclarar, porque va a surgir en algún momento, que en el idioma original del Nuevo Testamento, en el griego, el escritor tiene toda la libertad del mundo para cambiar el orden de las palabras. El orden de las palabras se llama sintaxis. La sintaxis normal en castellano es sujeto, es decir, eso de lo que hablas, el verbo que indica la acción y el complemento que dice, te explica qué es lo que dices acerca de lo que hablas. Sujeto es eso de lo que hablas. Complemento es lo que dices acerca de lo que hablas. Entonces, si tienes eso en mente, vas a comprender muchísimo de la Biblia. Cuando tú leas un pasaje, pregúntate, ¿qué quiso decir el autor original de este pasaje aquí? ¿Qué quiso decir? ¿Qué le quiso decir a sus lectores? ¿Qué quiso decir cuando escribió esto? ¿Por qué lo escribió? Entonces eso te va a ayudar muchísimo a entender el texto. Y todos queremos entender mejor la palabra de Dios, ¿o no? Seguro que sí. Y todos debemos de entender la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios dice. Dios no escribió la Biblia, no él personalmente, sino a través de los autores. Dios no nos dio su palabra para que este hermano la entienda de una manera
este de otra, el otro de otra, el otro de otra, y hay 20 y los 20 la entienden de manera diferente. Dios no quiere eso. Es como si tú eres el comandante de un ejército y das una orden. Tú no quieres que todos tus soldados digan, quiso decir esto, no, esto, y cada cual tenga su idea. Por eso fue que Alejandro el Magno, cuando comenzó su conquista, puso a Aristóteles para que todos sus soldados hablasen una forma del griego, que es lo que se llama koiné, griego común, para que cuando él diese una orden, todos lo entendiesen de la misma manera. En España tenemos un código de tráfico que tenemos que aprender, un manual y luego un examen. Y sacamos nuestro carnet de conducir. Si un día el guardia te para porque tú pasaste el semáforo en rojo, tú no le dices al guardia, un momento, señor guardia, lo que pasa es que yo interpreto el código a mi manera. Para mí rojo significa seguir y verde significa parar. Y cuando está el disco con la flechita para acá y la raya así, a mí me dice que yo debo de girar a la... El guardia te va a cascar, porque el código debemos de entenderlo todos de la misma manera. No es para que uno lo entienda de una manera y otro de otra. Y así es con la Biblia. Dios quiere que su mensaje sea entendido de la misma manera por todos. A veces eso no ocurre, muchas veces, pero por eso en la hermenéutica hay reglas. Hay una regla que es la de la gramática y hay que entenderla. Y hay una regla que es la de la historia, el ambiente histórico. Y hay otra regla que es la del contexto, y es importante entender el contexto. Y por eso estamos aquí, para estudiar esto. Muy bien, le he dado un título a la epístola para que sea algo más práctica para nosotros. El tema central que vosotros tenéis ahí, Cristo, el centro y la circunferencia de la vida cristiana. Imagínate un círculo grande, el centro mismo, Cristo el centro, todo el espacio que lo rodea, la circunferencia, también es Cristo. En otras palabras, Cristo es el todo de nuestra vida. Importante entender eso. Y vimos anoche algo de la introducción de la epístola y los tres sucesos ocurridos allí en Filipos que contribuyeron al establecimiento de la iglesia allí. Alguien me preguntaba esta mañana sobre el bautismo del carcelero. Si te fijas en Hechos 16:32, dice que Pablo, y supongo que los que estaban con él, expusieron la palabra, predicaron la palabra al carcelero y a todos los que estaban allí. Y por eso fueron bautizados. Entre paréntesis también, a veces nos llama la atención que en el Nuevo Testamento alguien se convertía y enseguida lo bautizaban, ¿verdad? Y eso llama la atención. Y queremos hacer lo mismo hoy, pero no es lo mismo. Porque los apóstoles tenían lo que se llama epignosis. Epignosis es conocimiento sobrenatural. Ellos sabían si alguien de verdad había sido salvo o no. Nosotros no tenemos ese conocimiento hoy. Muy bien, el tema central, Cristo es el centro y la circunferencia de la vida cristiana. Y eso lo vamos a ver a través de toda la epístola. En el segundo punto ahí, la vida fructífera que magnifica a Cristo, los versículos del 3 al 30, hasta el final de este capítulo. Pablo comienza con el versículo 3, un párrafo, y si podéis dividir, si no tienes una Biblia que esté dividida en párrafos, procura buscar una
Yo uso la Reina Valera del 60 porque estoy acostumbrado a utilizarla, pero la Reina Valera muchas veces no está dividida en párrafos. Es importante buscar la división de los párrafos porque eso ayuda a una mejor comprensión del texto. El primer párrafo aquí va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. Ahí el párrafo contiene una idea que luego se subdivide en oraciones. Pablo dice, doy gracias a mi Dios, y fijaos que en vuestras Biblias y en la mía dice, siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Verdad que dice así? Así dice la Reina Valera. Muy bien, Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Ese es un verbo, doy gracias, que está en el tiempo presente. Tiempo presente, por lo general, sugiere una acción continua. Tú le digas a alguien, tiempo presente, ¿cuál es la función? Que es acción continua. Pablo dice, estoy dando gracias a mi Dios por vosotros. Ahora dice ahí, siempre que me acuerdo de vosotros. Ahí hay un problemita de traducción. Porque, ¿y qué si Pablo se acordaba cada 15 días de ellos? O una vez al mes. Entonces no tiene mucho sentido. Ahí la idea de ese versículo es todo mi recuerdo, la totalidad de mi recuerdo de vosotros es para dar gracias. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que todo el recuerdo que alguien tenga de nosotros sea motivo de gratitud. De manera que no es cada vez que me acuerdo, sino la totalidad de mi recuerdo de vosotros es motivo de gratitud. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y observad que ahí aparece la palabrita siempre. Esa palabra aparece 4 veces en la epístola. Aquí en 1:4, aparece también en 1:20, en 2:12 y en 4:4 de Filipenses. Esas 4 veces Pablo utiliza ese adverbio. En el griego es la palabra pantote, siempre, siempre. Y dice el apóstol, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Observad que Pablo incluye a todos. ¿Cuál es uno de los énfasis de la epístola a los filipenses? Lo mencioné anoche. Hay 2 énfasis. Uno es la unidad. Mencioné que había par de hermanas que estaban causando sus problemitas allí, y el otro es la gratitud. Unidad y gratitud. Ahora, cuando yo tengo la costumbre, cuando creo que algo se me va a olvidar, ¿sabes lo que hago? Lo escribo. Cuando creo que algo se me va a olvidar, lo escribo. Y si creo que debo de tenerlo muy ahí, lo pongo en letras grandes y lo pongo donde yo pueda verlo con frecuencia. Filipenses gira alrededor de esas 2 cuestiones, unidad y gratitud. Y vamos a ver que esa unidad está basada en una relación muy íntima, muy estrecha con Cristo. Y la gratitud igual también. Muy bien, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Observad que ahí Pablo utiliza la palabra oraciones, pero utiliza también la palabra ruego. La palabra oración es más general.
La palabra ruego es más particular, tiene que ver con intercesión, con interceder por otros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y comunión, la palabra comunión, que es la palabrita griega koinonia, se usa en el texto de dos maneras en el Nuevo Testamento. A veces es comunión, la que tenemos nosotros espiritualmente, cuando nos reunimos y compartimos, y eso es comunión. Pero muchas veces la palabra comunión tiene que ver con comunicar materialmente, con ofrendar. Y fijaos que Pablo aquí casi que sugiere eso, porque los filipenses, como dije anoche, seguían el ministerio de Pablo y ofrendaban para que Pablo siguiese ministrando. Es más, cuando Epafrodito va a Roma y le lleva la ofrenda de los filipenses a Pablo, ya veremos eso al final, Pablo dice: qué bueno que ha reverdecido vuestro cuidado de mí, porque evidentemente hubo un período de tiempo cuando ellos no hicieron eso. Y dice Pablo: gracias que esto ha reverdecido. Vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, desde el día que conocieron a Cristo, dice Pablo, hasta ahora. Y a la palabrita ahora es ahora mismo. Senuni, ahora mismo. Y Pablo se está refiriendo otra vez a eso que él había recibido de ellos. Y ahora el apóstol en el versículo 6 expresa este versículo. Mira que se cita a veces, versículo 6, donde Pablo dice: estando persuadido, convencido. Pablo está convencido, estando persuadido, convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ese verbo perfeccionará, futuro, también es un futuro continuo. Continuará perfeccionándola hasta el día de Cristo. Yo creo que el día de Cristo tiene que ver con el día de la resurrección, nuestra, el día del rapto. Yo creo que ese versículo también enseña algo sobre la seguridad del creyente. Me encuentro por ahí con muchos creyentes que están inseguros de su salvación. ¿Conocéis alguno? ¿O no? Eso no es, eso es allá en Galicia seguro, por aquí todos están seguros. ¿Conocéis a alguien? Sí, yo viajo en muchos sitios y una de las preguntas que más me hacen es si uno puede perder la salvación. ¿Puede perderse la salvación? Yo tengo algunas sugerencias para... Tengo a las personas que creen que pueden perder la salvación, para esos tengo una buena noticia. Aunque crean que la van a perder, no la van a perder. Fíjense qué noticia más buena les tengo. Porque no hay manera que tú puedas perder la salvación. ¿Tú crees que una persona que nació en este mundo, después de que tenga 50, 60, 70 años, o 20, o 15, ahora se le ocurre que quiere desnacer, que quiere dar marcha atrás al proceso biológico y quiere entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer otra vez? ¿Es posible eso? No. Eso fue lo que Nicodemo le preguntó a Jesús. Y Jesús le dijo: no.
Eso es imposible. Bueno, pues mire, así como es imposible desnacer físicamente, es imposible desnacer espiritualmente. Y os digo por qué muy brevemente. La salvación no es solo un acto. No es que tú creíste y ¡bam!, fuiste salvo. No, fíjate cuántas cosas intervienen. Voy a mencionar así un poco desordenadamente algunas de las cosas que intervienen en el momento de ser salvo. Mira, recibes el perdón de tus pecados. Eres regenerado. Eres justificado. Eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Eres reconciliado. Tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Todas esas cosas y muchas más. Schaffer menciona en su teología, creo que son 34 cosas que ocurren en el momento de creer. Entonces, si alguien pudiese perder su salvación, es como si Dios te llama y te dice, mira, el perdón que te di, lo cancelo, te desperdono. Eso no está en el diccionario, pero bueno. La justificación que te di, te desjustifico. La reconciliación que te di, te desreconcilio. Todo lo que hice por ti queda cancelado desde este momento. Dios no hace eso. Además, miren, en el Nuevo Testamento hay alrededor de 300 textos que afirman la seguridad del creyente. Voy a mencionarte algunos. El más conocido de todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? ¿Tú crees que tiene lógica que alguien diga, te voy a dar vida eterna y después vas a morir? ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. Cristo dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Y Cristo dijo, San Juan 10:27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es tremenda verdad, ¿eh? Dice Pablo en 2 Timoteo 1:12 que él está persuadido que aquel que realizó en él la buena obra de salvación, ese depósito que él hizo en ese Dios, no va a fracasar. Dios lo va a guardar hasta el día de la resurrección. Bueno, eso es así, pero mire, hay muchas buenas personas y fieles creyentes que creen que pueden perder la salvación, aunque no la van a perder. Os lo garantizo. No yo, la Biblia lo garantiza. Pero la pregunta es, ¿por qué creen eso? ¿Por qué cree alguien que puede perder su salvación? Por una cuestión hermenéutica. ¿Cuáles son los 3 pilares de la hermenéutica que mencioné? Gramática, historia y... ¿cuál es la tercera? Ay, Dios mío.
contexto. Gramática, historia y contexto. Sacan el texto fuera del contexto. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de disciplina de Dios para sus hijos. Pero esa disciplina de Dios para sus hijos no es lo mismo que perder la salvación. ¿Os acordáis que en Lucas 15 se habla allí de 3 cosas o situaciones de algo que se pierde? ¿Qué es lo primero que se pierde? Una oveja. Y el pastor va a buscarla. La segunda, la de una mujer que pierde 5 céntimos y barre toda la casa. Hacía tiempo que no la barría, ese día la barrió todita para buscar los 5 céntimos. ¿Y la tercera qué es? El hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le dijo: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, tal. Padre dividió la herencia y el hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí lo malgastó todo. Y después de un tiempo de descenso y de calamidades, se acordó que tenía un padre. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre como que ni le puso atención y ordenó a sus siervos que le pusiesen zapatos nuevos, que lo vistiesen y pusiesen anillo en su dedo. Aunque a ese trozo de la Biblia se le llama la parábola del hijo pródigo, más bien ahí el énfasis es en el Padre misericordioso, el Padre de misericordia. Ese joven que se fue lejos e hizo lo que hizo, ¿dejó de ser hijo de aquel padre? ¿Sí o no? No. Siempre fue hijo. Siempre fue hijo. El que ha nacido de nuevo siempre es un hijo de Dios. Siempre es un hijo. Debo de decir algo más importante también. Mire, la doctrina, toda doctrina, debe de salir de la Biblia. Uno no debe inventarse algo por allá y entonces hacer que eso aterrice en la Biblia o sobre la Biblia y querer establecer una doctrina sobre la base de la experiencia de alguien. La doctrina tiene que surgir de la Biblia, no obligársela a la Biblia. Digo esto porque siempre ocurre que alguien dice: bueno, yo conocí a un tal Periquito Pérez que hizo profesión de fe y estuvo en la iglesia y fue bautizado y ahí estuvo X número de años y luego se fue y se perdió. Bueno, esa fue la experiencia de Periquito Pérez, pero eso no lo leo yo en la Biblia. La Biblia no enseña eso, en ningún sitio en la Biblia. No hay ningún pasaje en la Biblia que enseñe la pérdida de la salvación. Y como he dicho, hay alrededor de 300 pasajes que enseñan la seguridad de la salvación. Entonces tenemos que tener eso en mente. Y Pablo habla de esa seguridad en el versículo 6. Y añade en el versículo 7: como me es justo. La palabra justo ahí es me es correcto. Justo en el sentido de ser correcto. Me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes
sun koinouneo, coparticipantes de la gracia. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo ahí, en esos 2 versículos? Algo así. Cuando él presenta, dice ahí, defensa y confirmación. Pablo está en la cárcel, va a comparecer delante de, probablemente de César Nerón, el tribunal supremo de aquellos tiempos. Cuando Pablo va a presentar su defensa, su apología, va a usar a los filipenses como base de su defensa. Va a decirle al emperador, mire lo que Cristo hace en la vida de personas. Mire lo que hizo allí en Filipos con aquella endemoniada. Mire lo que hizo con aquel carcelero. En mi defensa y confirmación del Evangelio, vosotros sois copartícipes. Puedo usaros como un ejemplo de lo que Dios hace en la vida. Tremenda expresión de Pablo para hablar de esa vida en Cristo, en los versículos 3 al 8. El versículo 8 termina diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, mire otra vez, a todos vosotros, no a algunos, en el entrañable amor de Jesucristo. La palabra de cómo os amo ahí es cómo os añoro, os echo en falta. Mi idioma vernáculo tiene una palabrita, la palabra morriña. Tengo moita morriña por vosotros. Y eso es lo que Pablo sentía, él quería ver a sus hermanos en Filipo. Y luego en los versículos 9 y 10, Pablo va a hablar, aquí, abundar en amor, pero eso va a resultar en esas oraciones de Pablo. Mire, y esto pido en oración. Esas 2 palabritas que aparecen ahí en el versículo 9. Ahí aparece la palabra oración y más adelante lo que Pablo concretamente pide. Y esto pido en oración. ¿Qué? La oración específica de Pablo. ¿Qué? O más bien, ¿para qué? Vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Nuestras oraciones deben ser concretas. Cuando oremos por alguien, orar por cosas concretas. No, Señor, bendice a todos los misioneros donde quiera que estén en cualquier parte del mundo, cualquiera que sea su circunstancia. Vamos a mencionar el misionero por nombre. Me gusta aprenderme el nombre de personas y particularmente de esos misioneros. Conocí a unos misioneros colombianos que están en las selvas, por allá, sirviendo al Señor en sitios difíciles, y procuro aprenderme sus nombres y corresponder con ellos. Hay una familia de apellido Madero, Ricardo Madero y su familia, Julio Ramírez y su familia, América Ocoró, Yoquima, y así, nombre por nombre, misioneros en sus necesidades. Muy importante. Y observe, no solo Pablo pide concretamente para que abunden en amor, en ciencia y en conocimiento, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Qué palabrita más interesante. Esa palabra, para que aprobéis, diaferonta. Diaferonta significa para que sepáis diferenciar las cosas. Pero no diferenciar lo obvio. Cualquiera puede diferenciar entre lo blanco y lo negro, lo azul y lo rojo, es fácil. Pero si te ponen
varios colores azul y hay diferentes tonos. ¿Cómo lo sabes diferenciar? Tengo un amigo guatemalteco, un gran pintor. Me ha pintado varios cuadros. Y este hermano se llama Carlos de León Campos. Hablando con él una vez me hizo esta pregunta. Me dice, ¿sabes cuántos tonos de verde hay en la naturaleza? Yo les dije, 4, 5. ¿Alguien sabe aquí cuántos tonos de verde hay en la naturaleza? De verde, nada más, tonos de verde. Y eso me llamó la atención porque ahora cuando salgo por los campos me pongo a observar. ¿Sabes cuántos tonos de verde hay en la naturaleza? 7,000 tonos de verde. Carlos, me estás mintiendo. No, es así. Hay 7,000 tonos de verde. Bueno, aprender a diferenciar es lo que Pablo está diciéndole aquí a los hermanos. Para que aprobéis lo mejor. Diferenciéis entre lo bueno y lo mejor. Y a veces escogemos lo bueno y dejamos lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles otra vez para el día de Cristo. El día de Cristo tiene que ver con el Bemá, el día cuando nuestras obras van a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Mire, para aquellos que todavía tienen dudas respecto de si la salvación se pierde o no se pierde. Pablo dice en Romanos 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No habrá juicio para los que están en Cristo. El juicio será para las obras de los que están en Cristo, no para ellos. Y luego eso nos lleva a querer manifestar frutos. Dice aquí, llenos de frutos de justicia. Y observe ahí la palabra frutos, plural. Obras. Frutos de justicia es las obras que hacemos para la gloria de Dios. No para ser salvos, porque nadie es salvo por obras. Frutos de justicia. Dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es, y menciona ahí amor y varias otras cosas, pero ahí se está hablando de algo distinto. Ahí se está hablando en Gálatas 5 de el fruto del Espíritu, que es singular. Es singular. Aquí se habla de frutos, plural, de justicia, que son las obras que los creyentes hacemos para glorificar a Dios. Creo que leí en uno de los libros de John MacArthur que en este mundo todos los seres humanos nos estamos preparando para la eternidad. Creyentes y no creyentes, nos estamos preparando para la eternidad. El creyente se prepara haciendo esas obras que honran y glorifican a Dios, que son las que van a comparecer delante del tribunal de Cristo. El inconverso se está preparando para la eternidad, porque delante del juicio del gran trono blanco, los libros donde están inscritas sus obras, esos libros serán abiertos y esos muertos en el ámbito de la condenación van a ser juzgados según sus obras para recibir el grado de condenación que se merecen. Esto no es fácil entenderlo para muchos. Una vez en la Argentina
un argentino me preguntó sobre eso, que eso de grados de condenación, cómo es que unos iban a recibir mayor condenación y otros no tanta condenación. Y en ese momento, por unos segundos no sabía qué decirle, pero creo que Dios puso en mi mente y en mi corazón darle una respuesta. Le dije, pues mira, en ese juicio, Nerón va a recibir mayor condenación que Perón. Y el argentino se dio cuenta de lo que quise decir, al comparar a Nerón con Perón, porque ellos veneran a Perón, o muchos de ellos, por lo menos a Evita Perón. Muy bien, Pablo ahora nos va a hablar de cierto problema que él confrontó en su ministerio. Había algunos que predicaban a Cristo, pero lo hacían por la motivación incorrecta. Ahora Pablo va a darle una lección aquí muy importante a los filipenses y a nosotros. Espero que eso que dije de mover el coche no está grabado. Dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta epístola? No estaba en Acapulco, ni en Cancún. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Ahí la expresión, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, esa expresión, las cosas que me han sucedido, es lo que se llama en castellano una locución. Una locución no tiene una traducción literal. Lo que Pablo está diciendo ahí, quiero que sepáis, hermanos, que mis circunstancias, en lugar de las cosas que me han sucedido, que mis circunstancias, eso por lo cual estaba pasando, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el adelanto del Evangelio. Ahora, Pablo está en la cárcel, y no solo está en la cárcel, a veces está encadenado, y lo dice ahí, cadenas. Lo cual sugiere que no solo estaba dentro de una habitación que llamamos prisión, sino que estaba encadenado. Y mire, Pablo no se está quejando. Pablo no era un quejicas como nosotros somos muchas veces. Han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Eso es lo que preocupaba a Pablo. Que el Evangelio progresase. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? A ver, me desmayo. In nomine Patri. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. Yo salgo a la calle corriendo, me encuentro con alguien, amigo. Oye, te acabas de ganar la lotería. Eso es una buena noticia. Eso es el Evangelio. No. Sé que la mujer de mi amigo está para dar a luz. Oye, pues mira, tu mujer acaba de tener un bebé. Buena noticia. Eso es el Evangelio. No. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que estoy diciendo. Miles, millones de españoles nunca han oído el Evangelio. Eso lo dije ayer, quiero recalcarlo porque tenemos que acostumbrarnos a presentar el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, buenas noticias que dicen que Dios vino al mundo, se hizo como nosotros. Vivió en este mundo cerca de 40 años y murió en una cruz.
y con su muerte pagó la deuda, nuestro rescate. Fue sepultado y resucitó de los muertos y vive, y es ese Dios Jesucristo que vive, que ofrece perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Eso es el Evangelio, y si no hablamos de eso, no hemos predicado el Evangelio. Por eso mencioné ayer el caso de este Joel Osteen de allá de Houston. ¿Tiene que creer alguien en Cristo para ser salvo? No sé. ¿Y el budista de allá? No sé. Y si hay algo que la Biblia, Pablo enfatiza en sus epístolas, sabemos que si esta casa terrestre de nuestra habitación se deshiciese, tenemos una casa eterna, no hecha de manos, hecha por Dios en los cielos. Tenemos que entender que es predicar el Evangelio. Si alguien se ofende, ese es su problema. No lo hagamos para ofender a nadie. El Evangelio ofende a muchos, porque el hombre natural odia a Dios. El hombre natural odia a Dios. El hombre natural quiere autosalvarse. Y cuando se le habla de que la salvación es un regalo, se rebela. ¿No quiere saber de eso? El Evangelio, dice Pablo. Y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho, dice ahí, patentes, manifiestas, visibles, en Cristo, en todo el pretorio, y el pretorio ahí no es un lugar, el pretorio ahí se refiere a la guardia pretoriana, a esos soldados romanos encargados de custodiar al mismo emperador, y esos eran los que estaban custodiando a Pablo. Y soldado que iba allí a custodiar a Pablo salía evangelizado. Había 3 vigilias, una por la mañana, una por la tarde, una por la noche, 4 soldados, y a esos Pablo los evangelizaba. Por eso al final de esta epístola dice, los de la casa del César os saludan, seguro. Pablo no había perdido tiempo, no había perdido tiempo. Es posible que aquí cuando Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, quizá diga, mis prisiones en Cristo o por Cristo. He descubierto en mi estudio del Nuevo Testamento que muchas veces, quizá hasta un 80%, la preposición en el griego, que se escribe igual que en castellano, es más bien instrumental, por medio de. Mis prisiones no en Cristo, sino por Cristo. No solo en el pretorio, sino en todos los demás. Donde quiera que Pablo iba y donde quiera que estaba, hablaba del Evangelio. Y eso hizo que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones ahí es mis cadenas, se atreven, son más osados, mucho más, a hablar la palabra sin temor. Mire en qué había redundado el encarcelamiento de Pablo. Pablo no estaba en la cárcel de vacaciones, ni estaba allí por voluntad propia. Dios lo puso allí para que escribiese 4 epístolas muy importantes, incluyendo esta, para que diese ánimo a los hermanos y para que diese ánimo también incluso a aquellos que estaban un poco fríos. ¿Os acordáis cuando el Señor salvó a Pablo en el camino a Damasco? Hechos 9:16, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Te salvo para que seas testigo. Y vas a sufrir, vas a padecer. Tu vida va a estar en peligro muchas veces. El Señor le dijo a Pablo desde el principio,
lo que le iba a ocurrir. Esto no sorprendía a Pablo. Y dice el apóstol, aquí estos versículos son un poquito difíciles de traducir. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Y esos creo que eran cristianos. Fíjese, creo que esos que predicaban a Cristo por envidia y contienda eran creyentes. Porque los creyentes muchas veces también somos envidiosos. Y también a veces somos problemáticos. Casi todas las iglesias tienen a alguien problemático, alguien que causa divisiones, alguien que no está de acuerdo y a veces no está de acuerdo con las cosas más ridículas, por cualquier causa. Dice Pablo, pero otros por buena voluntad. Otros lo hacen sinceramente, como dice en el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis cadenas, mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo fue llevado allí por el Señor como un testigo de que el Evangelio funciona. Y dice Pablo, versículo 18, ¿qué pues? La expresión ¿qué pues? Eso, dos palabritas en griego. ¿Qué me importa? ¿Qué pues? ¿Qué me importa? Que no obstante, de todas maneras o de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado o proclamado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración, mire qué palabrita más interesante, la palabra suministración, epikoreias en el texto griego. Esa palabrita se usaba porque en aquellos tiempos, en el mundo greco-romano, había corales que daban conciertos preciosos, pero esas corales necesitaban patrocinadores, lo que llaman en inglés sponsors. Necesitaba que alguien los patrocinase. Y esa actitud es expresada por la palabra suministración, epikoreias, por el patrocinio del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo suplía. Pablo tiene plena confianza en lo que está ocurriendo. Esto resultará en mi liberación. Aquí hay otra cosa que hay que explicar. La escuela liberal, no sé si entendéis qué es la escuela liberal, hay un grupo de personas eruditos en el mundo, en muchos seminarios de alta gama, que no creen en la inspiración, en la autoridad de la Biblia, y no creen que Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento, creen que a lo máximo Pablo escribió 4, porque aplican ciertas reglas de filología, entonces dicen Pablo no pudo haber escrito porque aquí cambia el vocabulario, acá, bueno, y alguien usó los mismos principios para las obras de Shakespeare, y el resultado fue que Shakespeare no escribió ninguna de sus obras, usando esas leyes, esas normas. Bueno, la crítica no cree que Pablo sufrió 2 encarcelamientos en Roma. Ellos creen que fue 1 y ahí fue ejecutado y ya está. Pablo no estuvo un periodo en libertad. Los de la escuela conservadora, yo me considero ahí, creemos que Pablo sufrió 2 encarcelamientos en Roma. Fue puesto en libertad y permaneció en libertad por un periodo relativamente breve, quizá 1 año o unos meses, quizá. Pero es en ese tiempo, cuando él está en libertad, que escribe las llamadas epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales?
Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Quizá en este orden, Primera Timoteo, Tito y Segunda Timoteo, que fue su último libro. Y el apóstol, en ese tiempo en libertad, visitó España, que ese era su plan original, y Dios le permitió que viniese a España. Hay evidencias por Tarragona, por esa zona de Cataluña, que Pablo estuvo por allí. Pablo dejó a Tito en Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que completes lo que falta. Y luego dejó a Timoteo en Éfeso. Y luego fue rearrestado, llevado a Roma y fue ejecutado. Aquí Pablo tiene la esperanza de que ha de ser puesto en libertad. Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, nada, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahí está otra vez ese adverbio, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo dice, de cualquier manera que Cristo sea magnificado, engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y luego dice, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo, ¿eh? Para mí el vivir es Cristo. La razón importante de la existencia de Pablo. Cantábamos un himno hace un rato donde hablaba decía la vida, pero yo le sugeriría al traductor o traductores, porque cabe bien ahí, en lugar de decir para mí la vida, que ponga lo que Pablo quiso decir, para mí el vivir. Vida es un sustantivo, vivir es un verbo. El sustantivo no tiene acción, el verbo sí. Pablo está diciendo, para mí, cada acto de mi existencia, para mí, el vivir, cada acción es Cristo. Es un verbo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice Pablo? Que voy a estar con el Señor. Dice Pablo, voy a estar con el Señor. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne, es decir, en el cuerpo, en la tierra, resulta para mí en beneficio de la obra, dice Pablo, no sé qué escoger, no sé qué preferir. Y dice, estoy entre la espada y la pared. Estoy entre dos fuegos, entre dos aguas. Por un lado quisiera partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por otro lado creo, y Pablo lo dice con toda sinceridad, que mi presencia todavía aquí en la tierra es necesaria. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. La palabra partir ahí es muy interesante. Es el verbo analuo, que es desatar. Como el barco que es desatado para que navegue. Desatado, quisiera ser desatado y partir para estar con Cristo. La palabra éxodo viene de ahí también. Éxodo. Lo cual es muchísimo mejor. Pero si quedara en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, mire, Pablo tenía plena confianza. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mi presencia es mi parusía. Pablo esperaba estar físicamente presente con ellos y probablemente cuando fue puesto en libertad fue hasta Macedonia y visitó a estos hermanos.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Escala de valores, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Observad las dos palabras que son términos militares, firmes y combatiendo. Soldados que están en una trinchera firmes y están combatiendo, no rompen filas, no se desordenan, están ahí firmes. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Los sufrimientos por causa de Cristo son importantes. Es un privilegio, es un regalo de la gracia de Dios. Cuando nos persiguen por causa del Evangelio, eso es un regalo de la gracia de Dios. Dice aquí, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo. Un chariz, un regalo de la gracia de Dios. No solo que creáis en Él. Yo pensaba que era solo creer en Él para ir al cielo. No. Hay más. Sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto. Agonía. La palabra conflicto ahí es la palabrita griega agoni, de donde viene agonía. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo no sabía qué era mejor, si quedarse o partir para estar con Cristo. Hay mucho material ahí, tremendo, yo espero que vosotros lo leáis, mucho de eso lo explico en el comentario que tenéis por ahí y espero que os sirva de provecho.